Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bueno, ahora de a poquito nos vamos a ir incorporando con todas las personas, todos los representantes de diferentes países, Colombia, Argentina. Bueno, no solamente quisimos abarcar la parte de, por ejemplo, Capital Federal o Buenos Aires, que es tal vez una de las locaciones más conocidas, sino que también tenemos un caso increíble, muy interesante, que se encuentra en Córdoba, Argentina, Parque Podcast. Ahora voy a estar haciendo las introducciones específicas. Tenemos, por supuesto, también a Marcela Díaz Orozco, que es divulgadora de podcast y también es productora, y por supuesto a Eric Yáñez, que es de México, y nos va a estar hablando también un poco desde el lado de la producción y otro poco desde el lado, si se quiere, de las plataformas y de la distribución. Así que, bueno, muy contentos de estar acá y a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola. Gracias por la invitación. Voy a hacer una breve, acá, los sonidos de una casa y todo lo que puede pasar dentro de la cuarentena. Por supuesto, en Argentina estamos como raros todavía, estamos como haciendo DIFO, que es distanciamiento social y preventivo. Tuvimos muchísimos meses en cuarentena, así que hoy vamos a hablar y vamos a hacer todo lo más expresivos que podamos. Vamos a empezar entonces por la presentación específica a Marcela Díaz Orozco, que como dije es productora en Pomum Podcast y es divulgadora en Soy Podcastera, donde hace enormes entrevistas de diferentes puntos de vista a representantes del podcasting de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Marce? Para mí es un honor estar acá con ustedes, un honor compartir mesa, qué rico que hoy vamos a compartir desde las experiencias que tenemos cada uno en cada país y vamos a aprender mucho más. De todas las charlas he aprendido un montón y creo que con la experiencia de nosotros también podríamos complementar bastante. Gracias, Ale. Concuerdo totalmente, vamos a ver cómo va a ser nuestra apuesta en común latinoamericana. Voy a seguir presentando entonces ahora a Federico Rusconi, que es el cofundador de Drop the Mic, comunidad de podcasters, y también es cofundador de Podlab, que es una productora de podcast de acá de Buenos Aires. Él estudió licenciatura en publicidad en UADE, hizo radio, hizo conducción y empezó en el podcasting mediante la realización de Café con Java, que es el primer podcast de su productora. ¿Cómo estás, Fede? Hola Ale, ¿cómo andan todos? Bueno, muy contento también, con muchas ganas de escuchar las experiencias de Latinoamérica. Me parece que nos viene bien un poco tener la oreja abierta a este tipo de cuestiones, porque somos un mercado muy particular en el podcasting, que está en un nivel de crecimiento muy interesante, así que nada, la verdad con muchas ganas y entusiasmo y ganas de charlar. Buenísimo, gracias, Fede. Seguimos entonces por Guido Padín, que es licenciado de Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. En 2016 creó la primera productora de podcast en la provincia de Córdoba, que se llama Parque Podcast, y actualmente realiza tareas de comunicación institucional y periodismo gráfico en Estudio Malaquita. ¿Cómo estás, Guido? Hola Ale, bueno, hola a todos los presentes de la mesa y también a todos los que estén escuchando del otro lado. Muchas gracias por la invitación. Además está decir que el tópico me resulta muy interesante porque creo que es el gran desafío del podcasting en general en Argentina. Bueno, ya les quiero contar la experiencia nuestra acá en Córdoba, pero bueno, creo que en Latinoamérica en general. Así que gracias y vengo también a aprender muchísimo, como una esponja. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Estamos súper contentos de que participes. Y también vamos a presentar entonces a Eric Yáñez, que es productor multimedia y narrador de la Ciudad de México. Creó Psicofonías, que es una serie de podcast de ficción de terror, y Story Scout para el podcast Spook de Snap Judgment. ¡Wow! Y actualmente es el manager de operaciones de producto para Himalaya, que es una startup estadounidense de podcast. Y está desarrollando también otro podcast más que se llama Queer Core. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal, Ale, Guido, Fede y Marce? Pues siempre hermoso compartir como estas experiencias tan diversas, además que creo que es una mesa que está llena de historias de lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos intentado, nuestros fallos, pero también nuestros éxitos, y pues creo que de todo se puede aprender y seguir aprendiendo porque es la era dorada del podcasting, si no, no estaríamos aquí hablando. Exactamente, y bueno, justamente nuestra intención en esta mesa, que por supuesto va a estar rodeada de un montón de testimonios, un montón de experiencias, un montón de acentos y formas de dirigirnos, porque la realidad es esa y me parece súper rico y divertido, es
bueno, a ver, ¿en qué momento nos estamos encontrando nosotros ahora en Latinoamérica, ¿no? Un mercado o un espacio, vamos a decir espacio o un ecosistema, por el momento, hasta después les voy a preguntar si consideran que ya podríamos llamarnos mercado o si todavía falta un poquito, dependiendo, bueno, de cada situación, de cada contexto y de cada país. Pero bueno, no, digo, estamos en un ecosistema que está en crecimiento, que según, por ejemplo, reportes de Voxnest, se puede ver que Colombia, Argentina, Chile, bueno, hay un montón de países que de repente empiezan a crecer no solo en la producción, no solo en la oferta de los productores hacia el consumo de las personas, sino también que hay una demanda, ¿no? Una demanda que empieza a crecer, se empieza a acentuar y eso impacta en nuestro ecosistema de diversas formas. Así que bueno, voy a empezar entonces a preguntarle a Marce, vamos a empezar por Marce. Bueno, ¿qué opinas vos respecto de lo que está sucediendo en Colombia? ¿Considerás que ya se puede decir que hay un mercado en Colombia de podcast? Ale, mi opinión está en que estamos construyendo una industria de podcasting, nada más analizando para nuestra charla y mirando pues el mercado en mi país. Mira que hay una historia bien particular de un podcast que se llama Empréndete. Ellos empezaron 3 amigos porque querían hacer un podcast acerca de emprendimiento, de éxitos en emprendimiento, y hoy en día tienen una productora de podcast que es considerada una de las más grandes de Latinoamérica, que se llama Naranja Media. Y ellos ya tienen un listado grandísimo de producción de podcast y aparte siguen sacando adelante Empréndete. Entonces, cuando ya empiezas a ver que no solo ellos como independientes, como empezamos muchos, no solo ellos, sino otra empresa, ejemplo, como Acorde, que también es referente acá en Colombia, como agencia de medios decidió apostarle al podcasting, entonces dices como definitivamente sí podemos hablar de una industria naciente del podcasting en Colombia. Excelente, me parece que potencialmente podríamos empezar a inferir que es una de las formas o es uno de los inicios que también replican parte de la realidad de los diferentes países. No sé, Fede, Rusconi, si vos pensás lo mismo sobre lo que está pasando actualmente en Argentina. Bueno, creo que Argentina en particular, digo, y hablo de solamente mi conocimiento, viene hace unos años, ¿no? Con un crecimiento cada vez más marcado del podcasting. Hace, ya diría, no sé, las productoras más longevas tienen entre 5 o 6 años. Bueno, esta Parque acá que nos puede hablar, que ya tiene unos 4 años de longevidad, y lo cual no es decir poco, digo, porque Argentina además tiene una economía muy particular y el hecho de tener la constancia de sobrevivir a este mercado ya de por sí te da un sello dentro de este país. Yo lo que creo que todavía hablar de industria, en particular en la Argentina, es decir demasiado. Todavía siento que hay que dar demasiadas explicaciones sobre el producto que ofrecemos. Todavía hay bastante, diría, prejuicio también al respecto de ciertas cosas, pero sí lo que noto es una gran predisposición para escuchar. No sé después qué dirán los demás, pero para mí este año, a nivel Podler, fue el año donde más presupuesto me pidieron en todo el año. Probablemente la pandemia tuvo una incidencia muy importante. A ver, pedidos de presupuestos no significan específicamente después trabajos concretos, ¿no? Pero sí hay una intención bastante interesante de abordar el podcasting. Creo que o sea, la Argentina sí creo que está en un momento en el cual está para empezar a plantear cuáles son las reglas que queremos para esta futura industria, cuál es la vara que queremos ponernos dentro de lo que es la producción. Casos, me parece que hay muy buenos, insisto, quiero nombrar cuestiones de parque, quiero nombrar cuestiones de posta, quiero nombrar cuestiones de lunfa, quiero nombrar cuestiones de anfibia, de WeTalker, quiero decir productoras y productos profesionales, hay un montón y eso me parece que como industria es súper prometedor. Guido, ¿vos qué opinás sobre esto? ¿Lo ves como una industria? ¿Lo ves como un mercado? ¿Lo ves como que recién están haciendo? ¿Cómo lo percibís? Yo voy a coincidir bastante con Fede en que por ahí decir, a ver, decir industria me parece como demasiado por ahora. Hay un mercado, pero bastante también emergente. A ver, esta es como mi concepción de lo que pasa en Argentina. Yo lo que creo es que sí está sucediendo esto de que hay cada vez más marcas, más empresas que están interesadas en hacer contenido de marca y están pidiendo presupuesto a productoras, y al mismo tiempo está pasando esto, que las productoras que de repente tenemos
3, 4, 5 años en el medio, estamos como más preparados también para recibir esas propuestas y para transformarlas en productos lo más profesional posible y bueno, y que les sirva a los fines que esa empresa busca. Sin embargo, de alguna manera, me parece que todavía no hay como una demanda generalizada. Digo, son experiencias casi siempre como más, no vanguardistas, pero siempre hay como alguna que otra empresa que dice, bueno, me quiero distinguir de mis competidores, ¿en qué formato puedo explorar? Y aparece el podcast como una herramienta. Y en muchos casos, el podcast es esto, como algo para distinguirse, pero no muchas veces persigue un objetivo comunicacional concreto. Entonces me parece que cuando se afiance también un poco más la demanda de los consumidores, digo, de los oyentes, cuando el podcast en Argentina realmente sea un consumo un poco más masivo, bueno, creo que ahí podemos empezar a hablar de un mercado porque irá acompañado de muchas más marcas, muchas más empresas e incluso muchos medios más que se estén sumando, que se sumen de una manera más sostenida en el tiempo, digo, ¿no? Hubo como experiencias de medios que sumaron un poco tímidos y que después dejaron porque no le han puesto todos los recursos para producir podcasts, digo, para que los podcasts sean una oferta sostenida de sus medios. Ahí Fede, no sé qué creer. No, decía eso, que totalmente de acuerdo. Los medios masivos en Argentina deberían tener una actitud más proactiva hacia la potencial industria para poder considerar la industria. No negamos que La Nación tiene su segmento de podcasting, A24 también lo ha explorado, Clarín está haciendo una alianza con WeToker, pero igual todavía faltan más señales. Obvio que, bueno, ahora estamos en esa etapa de crecimiento y va a depender un poco de todos para que eso, digamos, crezca. Sí, yo lo veo esto como para terminar de cerrar la idea, lo veo entonces como una cuestión un poco más emergente, y esto es raro decirlo porque parece que siempre lo estamos diciendo, ¿no? Como es el año del podcasting, es el año del podcasting. Bueno, en realidad lo que pasa es que realmente sí está creciendo, entonces todavía no sabemos cuál va a ser definitivamente el año del podcasting, pero esto está pasando, digo, la experiencia de Posta es muy significativa porque es una productora grande y quizás hoy sea una de las pocas que se esté sosteniendo exclusivamente de producir podcast. No sé cuál será la situación de Podlab, por ejemplo, o de otras productoras. En Parque no nos pasa eso. Pero digo, pareciera que todos estamos recibiendo más pedidos de presupuesto, todos que no se traducen necesariamente en trabajo, y que por ahí va a ir la cosa en los próximos años. Pero bueno, nada, estamos expectantes. Por lo menos acá en Córdoba, particularmente, estamos expectantes. Perfecto, sí, la verdad también puedo compartir tal vez algunas cuestiones o algunos pensamientos de mi parte, o sea, si bien yo me dedico como a tratar de analizar más que producir en este momento, lo que estaba produciendo era el podcast sobre podcast, sí, la realidad es que se puede ver un poco como en Argentina, pasan algunas cuestiones, muchas productoras que tienen el know-how de cómo producir podcast, hoy tal vez está esperando nuevas propuestas de grandes medios, ¿no? Pero también no nos olvidemos que el podcast dentro de Argentina o dentro de nuestro país recién está ingresando desde aproximadamente 2018, 2019, como que empezó a cobrar un vuelo un poco más masivo, y por supuesto que como todo esto es negocios, porque la realidad es que por supuesto que queremos que crezcan, pero a su vez son cuestiones de inversión de dinero, sabemos que hay una crisis generalizada de los medios, ¿no? Hay como un montón de cuestiones que terminan siendo económicas, sumado a que las empresas buscan cantidad de escuchas, cantidad de plays, que lleguen los mensajes, digo, tienen todos también esos objetivos de marketing, van como tímidamente hacia la producción de podcast. Pero si hacemos como una visión o un repaso de tal vez lo que fue este año 2020, sí podemos ver que hay como una mayor incursión de marcas que confían y que comprenden mejor el formato, también instituciones que desean tener su voz propia y que tal vez contratan los servicios de producción de marcas especializadas, o grandes empresas también como Spotify, que la verdad que particularmente en Argentina podríamos decir que es quien permitió superar una brecha tecnológica que había en este país, ¿no? Cuando en Argentina, particularmente, más del 80% de las personas cuenta con dispositivos móviles Android, ¿no? Que no tenían una aplicación nativa de podcast, hasta que Spotify, que es una aplicación que particularmente en nuestro mercado tiene muchísima penetración, logró finalmente derribar esa barrera, ¿no? Eso lo comento porque, bueno, por supuesto es una realidad argentina y
charlando tal vez con Marcela o charlando con colegas españoles, con Paul hemos hablado y con Corti también, de que esto no se replica específicamente en España. Ellos tienen sus otras plataformas fuertes, sus otras aplicaciones fuertes. Entonces me parece que está bueno tal vez aclararlo para las personas de diferentes puntos del mundo que están hoy escuchándonos a nosotros. Eric, contanos vos cómo ves la realidad mexicana, qué es lo que está sucediendo a nivel producción, si se está desarrollando un mercado. Pues a mí me gustaría como visualizarla como por niveles, y porque por fortuna yo vengo desde productor independiente y he pasado como por varias experiencias a que me pagaron por hacer un podcast, que para mí en ese momento, la primera vez que trabajé en un programa pagado con Snap Judgment, y dije, esto es increíble, ¿no? O sea, ¿en qué momento va a pasar esto en mi país, no? Y pasó al año siguiente, ¿no? Desde el año pasado yo decía, este es el año del podcast, sí sigue siendo el año del podcast, probablemente esto continúe. Y creo que el paso que dimos extra este año fue que existiera inversión. Y creo que eso es como lo que está pasando ahorita. Sí, todavía no podemos hablar de una industria, porque creo que una industria se consolida no solamente cuando se hace una inversión y está habiendo gente que trabaja haciendo podcasts, produciendo, sino que también esas empresas que han puesto su dinero vean cómo les está redituando, ¿no? Entonces, esa inversión la hemos visto pues con empresas grandes, desde luego Spotify creo que fue como el primero que encendió la mecha, ¿no? Y que sucesivamente pues otras empresas también se dieron cuenta de que esto empezaba a ser una oportunidad. Pero en el mercado mexicano este año ingresaron diferentes plataformas, incluyendo Himalaya, y todas con una propuesta distinta de contenidos, ¿no? Y justo en esta propuesta y cómo la está configurando cada una de estas empresas es que se están analizando de qué manera se producen los podcasts, ¿no? Porque por fortuna, y creo que lo hemos visto en muchos países de Latinoamérica, estas plataformas están volteando a ver a los productores independientes, ¿no? Que de alguna manera ya tienen este know-how, pero fácilmente podrían hacer un equipo de trabajo que ha hecho, no sé, audiovisual, o que han hecho diseño sonoro para cine, o que vienen como de otros campos, pero por fortuna nos han volteado a ver, y me incluyo en eso, y están poniendo no solo su dinero, sino también sus expectativas de qué contenido sabes tú hacer que los demás todavía no saben hacer, ¿no? Pero también se sigue probando el mercado, ¿no? En México se escucha muchísimo comedia, se escucha muchísimo formatos hablados como tipo chatcast. Este año aparecieron muchísimos formatos de estilo periodístico, narrativo, que también creo que es un poco tratando de emular lo que sucede en Estados Unidos, porque ahí las audiencias es casi lo que escuchan, fuera o sea, es como su formato grande, ¿no? Pero aún no sabemos qué funciona, aún no sabemos todavía quiénes de esos escuchas van a retornar esa inversión. También para cada una de esas empresas, retorno de inversión, ¿qué significa, no? Porque puede ser monetario, pero también en el caso de las aplicaciones y del lado de operaciones de Himalaya lo tenemos muy en cuenta. Estos KPIs, estos Key Performance Indicators, pues son volumen de usuarios nuevos. ¿Y cuántos de esos nuevos usuarios se convierten en miembros de una membresía, valga la redundancia, de una suscripción de contenidos exclusivos en Himalaya, que se llama Himalaya Pro? Entonces, ahí, pues esa es como un poco la lógica de negocio dentro de Himalaya en lo particular. Pero, por ejemplo, otras están ofreciendo contenidos gratuitos o exclusivos. Cada quien está como viendo cuál es la mejor combinación entre modelo de negocios con modelos de contenidos, pero por suerte es una industria que van haciendo, que está en etapa de inversión, todavía no de retorno de inversión, y que por suerte tiene a los actores indicados, que son los quienes hemos hecho podcast a lo largo de los últimos años. Entonces, eso es como una de las, digamos, la veo como la estratosfera de lo que está sucediendo, y también se está gestando un montón de creadores de contenidos independientes. Creo que está pasando un poco lo que ocurrió con YouTube, ¿no? O sea, que al final es una plataforma que te ayuda a difundir tu contenido, y es video, ¿no? Pero también, ¿cuántos de esos es gente que es la primera vez que hacen un video en su vida, un podcast en su vida, ¿no? ¿Cuántos de esos ya tienen como un background en justo, ¿no? Cómo producir contenido audiovisual? Luego, eventualmente, YouTube va a permitir quienes, bueno, pensándolo como en el pasado, ¿no? Permitió
que los mejores pudieran monetizarse. Y no solo eso, sino que después saca su membresía premium, en donde ya YouTube elige quiénes, y por suerte algunos de los que destacaron en monetización se vuelven sus partners. Pero entonces yo creo que seguimos como todavía en el paso 2, ¿no? Estamos abriendo las plataformas, está entrando la gente, se está dando a conocer la palabra podcast, pero bueno, al menos aquí en México ya empezó. Hay plataformas, hay productoras independientes que pude entrevistar el año pasado como para indagar cuáles son sus modelos de negocio y me platicaron un poco. Eso ya caducó. O sea, hoy en día los modelos de negocio y todos los días se siguen reinventando y los seguimos reinventando, pues incluso aquí dentro de Himalaya, para ver cómo reacciona el mercado con lo que estamos produciendo. Totalmente, sí, responde Entonces, realmente si nos ponemos a pensar es como que hay cierta homogeneidad o estamos caminando bastante de la mano desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? Como que me parece que conversar con ustedes es tal vez darnos cuenta que varios países estamos como en ese proceso donde por supuesto siempre vamos a saber que van a haber muchos productores independientes sin fines de lucro y otros que tal vez, o sea, ¿no? Como que empieza puede ser a bifurcarse, si se quiere. Algunos que dicen, bueno, a ver, quiero que mi podcast, que estaba haciendo por hobby, en algún momento se transforme en un negocio, voy a ver cómo lo hago, y otros que directamente ya sabían que su objetivo o su finalidad iba a ser comercial, pero tal vez invirtieron, bueno, por supuesto, tiempo, recursos y un montón de cuestiones. A ver, seguimos entonces vamos a hablar un poquito, si quieren, de, bueno, cómo están percibiendo a sus audiencias, ¿no? Porque si vamos a hablar de mercado, vamos a tratar de ir, si quieren, por lo inicial, que es, no habría mercado si, por supuesto, no habría un número de oyentes. Entonces, yendo para Colombia, vamos, si querés, hablar un poquito sobre cómo ves, ¿hay una evolución de parte del público? ¿Hay un crecimiento de oyentes en Colombia? Ale, hay un crecimiento del interés de las personas por escuchar. Hay un crecimiento del interés por las personas de entender qué es podcast y a partir de esos temas que más le apasionan, empezarse pues como a nutrir pues como de esto. ¿Qué pasa? Me di cuenta en el evento que organizamos Productores Independientes Podcastinación, que creo tuvieron idea pues del evento, se pueden dar cuenta que más o menos aproximadamente 8 o 9 podcasts hicimos parte de la producción y todos éramos podcast independientes y le dimos voz al podcast en español y a partir de ahí llegaron un montón de oyentes y un montón de personas diciendo es que yo quiero hacer podcast, es que yo escucho podcast, es que yo estoy aquí y los admiro a ustedes por lo que hacen y ahí hay algo que evidenciaba la conversación en la mesa, que son muchas plataformas y no es que tengamos solo una manera de decir, estas son mis audiencias. Entonces, al tener tan diversificado este tema, pues al menos en mi podcast, sé que me escuchan y que llegan los feedback cuando difundo en redes sociales los episodios y empiezan a llegar los comentarios que te dicen, me encantó este episodio, explícame un poco más de esto, explícame un poco más de aquello. Y a veces también dices, ok, no me están escuchando tanto en Colombia, sino en España, sino en Argentina, sino en México. Entonces se da pues como un fenómeno súper bonito y súper grande y nos damos cuenta que el podcast es algo mundial, es algo que traspasa fronteras. Entonces yo siento que ese es el fenómeno de las audiencias, que nos falta un montón por descubrirlas, que de hecho esa era la conversación que teníamos tú y yo en Soy Podcastera, a partir del estudio que hicieron ustedes en Argentina, que falta bastante y me encantaría conocerlas mucho más y poder decir, los oyentes de Pomon Podcast tienen estas características, tienen esta edad, pero entonces son unos en Spotify, son unos en iVoox, son unos en Spreaker y uno dice como, entonces, ¿hacia dónde voy? Esa es mi opinión frente al tema de las audiencias. Ale, ¿puedo hacer una pregunta? Marce, ¿cuáles son las temáticas más populares que hay en el mercado colombiano de podcasting? No, populares a nivel consumo, digo, donde vos notás que son podcasts que siempre que tocan estas temáticas tienen como cierta buena cantidad de oyentes, ¿no? O ya sea en redes sociales, o sea, por impacto en redes sociales, o porque tenés acceso, sabés de sus métricas. Pues mira,
En cuanto, ejemplo, a formatos, el formato conversacional es súper bien recibido. Diana Uribe es una de las más escuchadas en Colombia y es como considerada una de las madres de la radio, del podcast, porque saliendo de radio de una le apostó a podcast. Entonces nos gustan mucho las historias narrativas, a partir de que podamos descubrir historias de Latinoamérica y como todo este entorno que nos muestra cuál es la historia, pues tanto de nuestros antepasados como lo que estamos viviendo en el mundo. Entonces, más o menos ese ha sido como un sondeo, un panorama, pues de lo que vamos descubriendo. Y Ale, quiero aprovechar que Micro GD nos dice que en Colombia la radio pública está muy activa en temas de podcast. Pues les cuento que de hecho RTBC, que es como ese gran sistema de medios públicos, apoya un montón el tema de podcast. Y los últimos años ha hablado del tema y hace eventos alrededor del tema. Trae invitados internacionales para que en Colombia estemos hablando de podcast. Entonces, por eso les decía que la veo como una industria naciente en Colombia, porque muchos estamos hablando de eso y queremos que más personas lo sepan, tanto desde la divulgación como desde la producción y desde la enseñanza. Entonces, tenemos mucho que aprender del mundo, por supuesto, pero también podemos compartir qué hemos aprendido hasta ahora y cómo podemos crecer todos juntos. ¿Y qué notas de parte de, no sé, diferentes tal vez productores o diferentes medios o diferentes empresas que estén haciendo, o sea, qué cosas están haciendo para evangelizar o para dar a conocer el podcasting? ¿Cuáles identificás que son esas cuestiones que hacen que cada vez el público se amplifique más? Pues dale, uno, lo que les decía de podcastinación, que más allá de un evento literalmente particular de podcasteros que decidimos hacer un evento para Latinoamérica entera, no solo eran espacios de divulgación, sino que también habían talleres de cómo se hace un podcast, de qué se hace. Y Sune me ayuda mucho con esto que está mencionando, que Félix Riaño, por supuesto, él es director de Caracol Podcast en este momento, ha hecho un gran trabajo en temas de podcast. Él saca un libro que se llama Todo sobre Podcast y lo actualiza año tras año. 2019, 2020, corrige todo lo que ya no está actualizado, porque en el mundo del podcasting todo cambia todos los días. Entonces es muy bonito como se ha ido evangelizando desde eso. Y también Ale les mencionaba Naranja Media, que ya tienen un curso de cómo hacer podcast. Entonces por eso, más allá de solo divulgar, también se busca cómo enseñar y que estemos hablando del tema apropiadamente. Bueno. Buenísimo. Perfecto. Guido, bueno, te hago la misma pregunta, o sea, ¿qué hitos o qué cuestiones detectás respecto de la ampliación de los oyentes, de la instalación del formato o de la divulgación del podcast que puedas compartir? Bueno, audiencias, qué difícil, muy difícil. A ver, no voy a hablar de audiencias en Argentina, voy a aprovechar para hablar un poco de la audiencia de Córdoba y de la experiencia de Parque, porque por ahí se los dejo a ustedes dos, que están en DTM y que hicieron la encuesta y que tienen como más, digamos, como más construido el perfil del oyente en Argentina de podcast. Pero sí, a ver, ¿por qué yo creo que contarles la experiencia de Córdoba puede ser significativa? Porque Córdoba es la segunda provincia en dimensiones, y entiendo que en cantidad de habitantes también, de Argentina. Pero no está sucediendo lo mismo a nivel consumo que lo que está pasando en Buenos Aires. Yo, la verdad que no sé si es por la cantidad de gente o por las personas que participan de los podcasts, pero la verdad que lo que sucede acá es que las audiencias o sea, que las personas en realidad no logramos que se transformen en audiencias fijas. Nosotros trabajamos desde 2016, de 2016 a esta parte, la cantidad de oyentes, digamos, los números nuestros han crecido de dos maneras, digamos. Han crecido el número de escuchas individuales, digamos, por capítulo, han crecido también los números de la serie, y también hemos logrado que se sostengan. Pero encontramos cierto techo que tiene que ver con, por ahí, un poco la identidad que tiene nuestra plataforma, que es hablarle, no sé si a un público de Córdoba, capital, o Córdoba provincia, sino desde Córdoba, ¿no? Trabajando con productores de Córdoba, con artistas de Córdoba, con comunicadores y comunicadoras de Córdoba, y ese está siendo un poco nuestro techo. ¿Por qué? Porque nos encontramos que muchas veces hay más oyentes fieles y seguidores de algunos contenidos que son de Buenos Aires o de Santa Fe.
Digo, y nosotros llevamos 4 años acá, y nos pasa algo que es muy loco, que es que nos va mucho mejor en vinculación con otras instituciones, como por ejemplo nos han convocado para dar talleres en universidades públicas y privadas, para dar talleres en empresas, espacios de formación constante, nos invitan a charlas, bueno, hoy estamos acá con ustedes, pero al mismo tiempo el podcast en Córdoba no termina de explotar. Digo, es más importante el camino que Parque ha hecho en paralelo, en la construcción de vinculación con otras productoras, vinculación estamos trabajando ahora con un medio grande acá, de Córdoba, que está interesado en largar podcast, y lo primero que hizo fue como llamarnos a nosotros, porque ustedes tienen el conocimiento, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Esto nos pasa muchísimo. Es decir, alguien quiere hacer podcast en Córdoba, y hay una gran posibilidad de que nos googleen y nos encuentren, ¿no? Y estemos nosotros como mediando esa producción, ese contenido, más allá de que después prosperen o no. Pero eso no se traduce en números de escucha. Y eso a nosotros también nos pone una limitación a la hora de, como decíamos en el primer segmento de la charla, de los números para vender, ¿entendés? Porque ahí esto también sucede, sí, las empresas y las marcas están un poco más abiertas al formato, están más interesadas en innovar en el formato, pero siguen muy aferradas a los números. Entonces, por más que uno le diga, bueno, pero es un consumo diferente, es un consumo mucho más inmersivo, en el que vos te vas a vincular mejor, vas a poder vincular tu marca con un contenido en particular, vas a poder hacer PNT, que está buenísimo, mira cómo lo metemos acá en el medio del podcast, ellos quieren números. Lo cual, digo, está bien, no lo cuestiono, pero para nosotros eso es una limitación. Entonces, bueno, lo que sí tenemos bien definido es el tipo de audiencia, es una audiencia joven. Recién en la otra charla un poco definían al oyente de podcast español, veía esa plaquita y bueno, y lo trasladaba mucho al consumo, por ejemplo, por lo menos digo, de los podcasts de Parque, que son gente que va de los 20, 30 a los 50 años. Nosotros, sobre todo, tenemos un público universitario. Acá está la Universidad Nacional de Córdoba, que es como muy importante para la vida comunitaria de la ciudad. Digamos, todos los años se recibe una gran cantidad de jóvenes que vienen a estudiar acá, de todos los puntos del país. Entonces, bueno, eso sí, más o menos lo tenemos construido. Y después hemos encontrado cierto techo en las reproducciones que nos pone frente al gran desafío del año que viene, empezar a buscar otras estrategias, diversificarlas, no quedarnos con redes sociales, que suele ser como nuestro camino más, como nuestra principal herramienta para difundir, y ver qué hacemos. Si nos vinculamos con otros medios, si hacemos, no sé, campañas de difusión en medios tradicionales, para empezar a mudar a la gente al consumo de podcast, bueno, no sé, ahí tenemos como todo por trabajar. Pero la verdad es que a veces es como una pregunta que todo el tiempo nos estamos haciendo, porque nosotros muchos de los periodistas y las periodistas con las que trabajamos con los podcasts son gente que tiene mucha llegada y muy trabajada su propia comunidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos un podcast sobre coctelería con una chica que se llama Pipi Yalur, que maneja muy bien la comunicación de la coctelería en general. Ella es bartender. Y ese podcast se escucha mucho, pero tiene cierto techo que no logramos traspasar, ¿no? Y a nosotros nos parece un contenido que está buenísimo, que le debería gustar a una gran cantidad de gente, y no lo logramos. Entonces, bueno, un poco ese es el desafío de Parque para el 2021. Si el mundo no implosiona y termina ahora en diciembre, porque pareciera que eso es lo que va a suceder. Sí, es como salimos de una, entramos en otra. Está pasando que complicado el 2020. Sí, pero si todo sale bien, el año que viene se viene con todo. Sobrevivimos, bueno, ese será el desafío. Me parece súper valioso lo que compartís, realmente, y súper transparente, y me parece que eso está bueno como para realmente tomar dimensiones de, bueno, qué es lo que está pasando con el podcast en Latinoamérica, que si bien también comienzan a consolidarse algunos casos de monetización, de ingresos y demás, tenemos también mucho por seguir descubriendo, mucho más por seguir comercializando nuestros servicios de producción, que era lo que estábamos comenzando antes. También... Y una cosa, perdón, te interrumpo, a veces hablar de audiencias es difícil porque nadie quiere decir los números, ¿viste? Nadie quiere decir cuánto tiene su podcast
Y me parece que eso, lo tiro ahora porque quizás hasta muchos productores independientes, está buenísimo empezar a ponerlo sobre la mesa, porque nos sirve a todos. Nos sirve a todos porque después todos armamos presupuestos y todos nos vamos a enfrentar a las marcas y a las empresas a discutir presupuestos, a discutir proyectos, y está bueno saber si estamos cobrando cualquier cosa, si estamos cobrando bien, si nuestro podcast está sobrevalorado o infravalorado. Me parece que deberíamos seguir laburando como la solidaridad en ese aspecto. El laburo que hace DTM yo lo destaco en ese sentido, me parece que está espectacular y creo que tenemos que seguir caminando hacia allá. Hacia allá vamos, pero bueno, antes de seguir incursionando dentro del mercado, me parece que es súper necesario presentarles a Carlos Lugones, que es el cofundador de CubaPod, y la verdad que tiene una experiencia para contarnos que realmente me parece súper enriquecedora y que la verdad que es súper distinta. Yo, junto a Agustín Espada, bueno, estuvimos realizando una entrevista, salió en nuestro podcast y demás, y bueno, nos comentó un poco sobre su productora, sobre la necesidad que viene a cubrir, sobre los problemas que viene a solucionar. Así que bueno, si querés, la primera pregunta que te quiero contar es, bueno, ¿cómo es? ¿Qué es CubaPod? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Cómo se vinculan con los oyentes? Bueno, tal vez un pequeño resumen como para iniciar. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación al evento. Me parece fantástico el espacio. Sobre CubaPod, bueno, es un proyecto joven, tiene alrededor de 9 meses de edad. Es la plataforma cubana de podcasting. Lo que hacemos es reunir en un mismo espacio los podcasts cubanos producidos por cubanos, por supuesto, dentro y fuera de la isla. Es una especie de directorio, pero al mismo tiempo es una plataforma de difusión, porque lo que hace es distribuir el podcast hacia Telegram, o sea, cada episodio hacia Telegram y hacia Twitter. Y en Telegram tenemos una característica importante, que es la compresión de los episodios, porque en Cuba el acceso a Internet es muy complicado, es muy caro el Internet con respecto a los salarios normales de la población, y comprimiendo los episodios, aunque se escuchen en menos calidad, por lo menos logramos llegar a mayor cantidad de personas. Tenemos alrededor de 128 podcasts ahora mismo en la plataforma. Ya estamos llegando a las 10.000 descargas de episodios únicos y casi a los 2.000 usuarios en el bot de Telegram. La plataforma está creciendo muchísimo y la misión principal, el objetivo fundamental que tenemos es difundir el podcasting en Cuba y expandir esa cultura, y no solo para que penetre más en la sociedad, sino también como instrumento de expresión de los cubanos, instrumento de libertad de expresión y como forma de hacer llegar nuestra cultura no solo dentro de Cuba, sino también fuera del país. Ese es básicamente lo que estamos haciendo con la plataforma. Es un proyecto sin fines de lucro y se sostiene de forma comunitaria por el momento. Es básicamente lo que estamos haciendo. La otra vez me comentabas, y te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo es el consumo de podcast de parte de la audiencia y de los oyentes, ¿no? ¿Pueden escuchar podcast únicamente de Cuba? ¿Pueden escuchar podcast del exterior? ¿Cómo es? O sea, estamos hablando del consumo de podcast en Cuba como tal. Sí. Bueno, está creciendo, según las cifras que tenemos, está creciendo muchísimo en lo que es consumo de podcasting cubano. Te decía, por ejemplo, ya estamos en 9 meses, estamos llegando a las 10.000 descargas de episodios, 10.000 descargas únicas, y llegando a 2.000 usuarios. De esos 2.000 usuarios tenemos 1.399 suscripciones. Es decir, que al menos se han suscrito, puede ser una o varias personas, pero se han suscrito a uno o varios podcasts. Y siendo Cuba una sociedad donde el podcasting está empezando a coger fuerza ahora, o sea, en el año 2020 ha sido el boom del podcasting en Cuba. Creo que está bastante bien, nos queda muchísimo por hacer, pero cada día el consumo en Cuba es mucho mayor, va en crecimiento según las cifras que tenemos, según las estadísticas y según lo que se está respirando ya en las redes sociales. Están empezando a surgir muchos podcasts, está empezando incluso a haber competitividad. Algunos podcasters están logrando monetizar o hacer de su podcast un negocio, que es lo fundamental. Aquí hay veces que todavía, hay veces no, en la mayor parte de los casos la gente no sabe lo que es un podcast, pero con lo que estamos haciendo y con lo que están haciendo entre todos los podcasters estamos expandiendo la cultura.
Y a pesar de que el podcasting se sabe que en Cuba empezó entre el 2013 y el 2016, ahora en este año y con el trabajo que vamos a ir haciendo, va a ir tomando mucha más fuerza. Definitivamente, y bueno, nada, o sea, realmente me pone muy contenta que todos podamos conocer Cuba, o la situación del podcasting en Cuba, mejor dicho, que creo que es algo que queremos saber, realmente queremos conocerlo y bueno, vamos a tratar de incursionar un poquitito más. Me habías comentado que desde CubaPod estaban haciendo iban a impulsar la compresión de podcast y que la idea también era hacer como un pequeño modelo de negocio para poder desarrollar un servicio en particular. ¿Eso todavía lo tienen en los planes? Y si es así, si querés comentarnos un poquito al respecto. Me parece que estás muteado. ¿Ahora? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, como plataforma sin fines de lucro, que fue la forma en que surgió, porque no vemos, si la misión del proyecto es difundir el podcasting en Cuba y difundir el podcasting cubano fuera de Cuba también, no puede ser que el primer principio o la primera cosa que pensemos sea en cobrar la difusión de los podcasts a los usuarios, porque entonces estaría en contra de la misión. Pero queremos expandir más allá del podcasting producido por cubanos como tal. Y para eso, o sea, lo que se refiere a la difusión de podcast por foráneos, estamos diseñando un servicio de pago que consiste en lo mismo que hicimos para los podcasts cubanos, pero generalizado. O sea, poder descargar cualquier podcast del mundo comprimido, ahorrando internet, que es muy, muy importante en Cuba. Y ese servicio sí tenemos que cobrarlo porque es una forma de sostener la plataforma, es una forma de sostener los gastos del equipo, que es importante, y porque además tiene un valor agregado. En ese servicio estamos trabajando hace un tiempo. Por cuestiones técnicas no ha sido posible lanzarlo por la misma naturaleza del servicio. Como somos sin fines de lucro, a veces es complicado adquirir servidores y acceder a cierta ayuda económica. Hemos estado recibiendo donaciones sobre todo y trabajando a partir de los gastos nuestros personales, del bolsillo de cada uno de los miembros del equipo. Pero eventualmente el servicio va a llegar y creo que va a ser importante. Hemos hecho algunas encuestas y sí sabemos que se va a consumir. Y bueno, esperamos que eso pueda ayudar a que los cubanos puedan consumir más los podcasts internacionales. Es la idea que tenemos. Buenísimo. Chicos, también podemos como romper un poco el protocolo y si alguno tiene una pregunta, alguna inquietud, me parece que estaría... Aparte ya nos quedan pocos minutos, así que recontra podemos hacer lo que queramos, ya nos portamos bien. Ahora, si alguno tiene una pregunta o algo como para hacer, por supuesto, nada, súper libres de hacerlo, me gustan cuando hay cruces, así que... No sé. Creo que ahí ya el público está haciendo una pregunta. ¿Por qué todo el mundo quiere hacer un podcast? Qué linda pregunta. Acá diríamos, en Argentina diríamos como que es el nuevo parripollo, ¿no? Tener un parripollo por una cancha de pádel, una cervecería y ahora tener un podcast. Está igual. ¿Creen que la pandemia ha influenciado en el crecimiento del podcasting en su país? Preguntan. No sé cómo habrán visto sus cifras personales. Es interesante la pregunta, la verdad que me parece muy valiosa. Quería agregar algo en base a lo que decía Guido de las audiencias en Argentina. Coincido que, insisto, es como difícil superar ciertos techos que logran en algunos podcasts que se producen acá. Pero para mí, lo que estoy intentando pensar ahora es empezar en audiencias de nicho bien pequeñas y de esa forma ahí ofrecerle a las empresas, donde no me están pidiendo un número estúpidamente grande, sino que lo que quieren es llegar a un nicho que les gusta llegar desde los medios masivos. Entonces, para mí, ese tiene que ser mi cualidad. Mismo, una experiencia súper interesante que tuvimos con Podlab, hicimos un trabajo para el BNP Paribas acá en Argentina, y lo que hicimos fue un podcast exclusivamente para los empleados de la empresa. Y eso fue un caso súper de éxito y súper interesante, porque nuestra audiencia eran 200 personas, y nuestro mayor logro era que esas 200 personas escuchen el podcast. Y obviamente...
hacer un cambio, trabajar un cambio cultural en el que estaba trabajando y en el que estaba actualmente trabajando la empresa. Entonces, ahí me parece que encima es como más factible de demostrar métricas y de demostrar engagement alrededor de nuestros productos comunicacionales. Me parece que ahí también hay como un nicho. Creo que lo que más hay que aprovechar del podcast es la versatilidad que tiene como formato. O sea, hay que encontrar como distintas formas de venderlo. Obviamente, en esto coincido también con Guido, que Guido me debes una cerveza, solamente te quiero decir eso. A ver, lo que yo creo es que es difícil, o sea, no es difícil, todavía salvo posta, ¿cierto? En la Argentina, vivir del podcast es algo bastante lejano. Pero sí lo que creo es que se pueden empezar a dar es, como decía Eric, empezar a dar esos pasos de decir, ok, listo. Como productora, este año me pongo el fin de no ser deficitario y tener X cantidad de ganancias. Empezar a pensarlo como una startup, empezar a mirar los espacios de aceleradoras también. Tenemos que, como, insisto, esos son para mí pasos fundamentales de cualquier industria. Empezar a decir, che, loco, vengan a invertir acá, porque acá hay potencial. Quizás es difícil demostrar que, no sé, un medio masivo te viene con, mira toda la gente que me está mirando. Y yo lo que frente a eso, cuando trabajo el speech de venta es, sí, le está llegando 1 millón de personas, pero en realidad tu público son 10.000. Y esos 10.000 capaz que no le dan bola. Entonces creo que eso para mí es algo que tiene que explotar. No digo que sea fácil, digo que es la cualidad del podcast. Bueno, es una de las cualidades, tiene muchísimas, obvio. Excelente. Tengo una pregunta, Eric. En México, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con la implementación de modelos de negocios? O sea, ya comenzás a percibir que hay productores que tal vez antes se centraban, por supuesto, en hacer contenidos, comienzan a mutar y tal vez a integrar una producción ejecutiva, una idea integral de cómo desarrollar como negocio el podcast. ¿Esto lo percibís a nivel de tu país? Sí, pasa algo muy curioso, que creo que los podcasts que más tienen penetración, que siempre son los que ocupan las listas de popularidad, desde luego son los primeros en acaparar como la atención de grandes empresas. Entonces, tenemos un podcast que salió en el estudio de Triton Digital, el último que lanzaron de los podcasts más escuchados en Latinoamérica. El segundo es un podcast que hasta hace un año era independiente, que es Leyendas Legendarias. Que desde luego comenzó como un podcast que tuvo una pequeña inversión, ¿no? Tenía como una idea de negocio detrás, pero que eventualmente fue creciendo, que actualmente también se alcanzan las cadenas, una que es All Things Comedy, y una productora que también es una startup que recién entró al mercado, que se llama Sonoro, que por ahora es solo una productora, ¿no? O sea, siguen siendo como estas apuestas de inversión para empezar a poner dinero en producciones o en patrocinios o en lógicas que se espera que retornen eventualmente, ¿no? Y creo que eso también un poco, estamos hablando de audiencias, se está traduciendo en que la gente conozca más el formato, pero que solo lo ubique por ciertos tipos de programas, ¿no? O sea, para muchos un podcast es como se escucha el podcast que más se escucha, ¿no? Para muchos un podcast es un formato hablado, es un formato como el que ya conocen radiofónico, porque también son los que están hasta arriba en las listas. Entonces es muy difícil de pronto también para otras productoras, otras empresas como proponer nuevos contenidos, y sobre todo del lado de las audiencias, ¿no? Porque lo hemos visto con otras plataformas. En Himalaya, por ejemplo, estamos apostando mucho a contenidos que tienen que ver con libros, por ejemplo, que tienen que ver con resúmenes de libros, clásicos de la literatura como enlatados, breves, para que la gente los pueda consumir, no un libro que te tarda semanas en leer, pues un audio que te tardas media hora en escuchar. Y al fin y al cabo, no tenemos que preguntar todos eso, ¿no? Al final, ¿qué es podcast? Que es como la pregunta ontológica que nunca falta en estas mesas, pero claro, ¿no? O sea, porque también eso se traduce en un pitch. O sea, ¿cuál es tu valor, tu proposición de valor, tanto como creador independiente, ¿no? Estoy haciendo un formato que ya es amigable y que la gente estoy seguro que lo va a consumir porque ya se ha hecho antes, o estoy innovando completamente y me la juego con el peligro, por así llamarlo, con el riesgo de no tener suficiente dinero, ya sea de inversionistas, ya sea de escuchas, ya sea, ¿no? Entonces, pues es como un poco ir tanteando ese terreno.
Yo creo que en lo que estamos haciendo, estas empresas, estas startups que están empezando, es abrir la oferta. Y algo que hacemos en Himalaya mucho, en Content Operations, ¿no? En la operación de contenido, es ir destacando eso que se está como que asomando y que no son los 10 podcasts que siempre vemos hasta arriba, ¿no? Nosotros contamos con un newsletter, con publicaciones, con un programa también que se llama Himalaya Friends, que funciona de que si tú tienes un podcast y quieres conectar más con tu público, nosotros te incluimos en todas nuestras comunicaciones internas de la app para que lo puedas alcanzar, ¿no? O sea, nosotros somos más que un algoritmo. Más allá de porque casi es un pitch de ventas, no, yo creo que es algo necesario, incluso a nivel mediático nos hace falta más como esta curación, esta divulgación de qué puede ser un podcast, porque solo habiendo una demanda del público de cierto tipo de formatos, no vamos a poder seguir como expandiendo la fórmula o viendo como de qué otras maneras podemos seguir haciendo crecer la industria, ¿no? Porque, sí, hace falta mucho. Hay 10 podcasts, ¿no? Aquí en México. Siempre son los mismos. Y vamos a ver los mismos. Si sé que la mitad del trabajo va a ser gobierno, ¿no? O a qué plataforma me acerco para que me destaque, aunque tenga pocos escuchas, ¿no? Ese es un reto también muy importante de podcasting, más allá del modelo de negocios, es cómo alcanzo esos números. Y al menos desde esta trinchera, que es Himalaya, creo que lo estamos haciendo bien y estamos como, sí, mostrándole a la gente todo lo que puede ser en nuestra curación, en nuestra comunicación, Te hago una pregunta respecto de Himalaya, ¿no? ¿Cómo es incorporarse al mercado mexicano de podcast, ¿no? Como nueva plataforma. ¿Cómo está también a nivel consumo de plataformas tu país? ¿Cuáles son las plataformas que tal vez más se usan hoy para escuchar contenidos? ¿Cómo es todo ese ingreso? Sí, Fede. Parece no, es una pregunta más. ¿Y tienes Himalaya, digo, para nosotros es súper interesante esta pregunta, ¿tiene Himalaya una pretensión de apostar al mercado latinoamericano o a algún país de Latinoamérica? Digo, porque ahí se puede convertir en un aliado. Insisto, hoy en día, por ejemplo, en Argentina, como comentaba Ale, es como que es Spotify o nada, ¿viste? Porque lo demás es como muy outsider. Y de golpe hace falta que empiece a haber más players de ese estilo. Pues sí, evidentemente, o sea, estamos radicados aquí. En realidad, Himalaya es una empresa en China que es Himalaya, su brazo global es Himalaya, que está en Estados Unidos, y aquí no, somos Himalaya en México, pero en realidad tenemos una apuesta por toda Latinoamérica. Entonces, Himalaya tiene contenidos curados, editorializados para México, pero para también 2 regiones, una que es zona andina y otra que es Cono Sur. Y ahí hacemos una elección, justamente como decía Marcela, pues tenemos como muchos más contenidos de historia y de actualidad, como por el lado de la zona andina, y en Cono Sur, pues también todo lo que hace Podla, todo lo que hacen las otras productoras. Entonces, pues sí estamos como muy conscientes de esas diferencias culturales y regionales. Eventualmente tenemos una estrategia justo para crecer en esos mercados. Actualmente estamos enfocándonos mucho en México. Y en México, pues sucede como está un poco conectado con lo que decía, porque otras empresas que también entraron se aliaron y también nosotros con empresas radiofónicas. Entonces, un partner muy grande con nosotros en medios de comunicación tradicionales, por así decirlo, pues también tiene varios podcasts que destacaron durante mucho tiempo en los charts en México, pero también actualmente estamos produciendo contenidos con ellos. Entonces, pues es como una apuesta por las cosas que ya son reconocidas, ¿no? Que son como locutores y programas y conceptos que ya están probados y que sabemos que ya tienen un mercado, pero además estamos como innovando y metiendo de pronto entre esto que ya conoces, esto que es completamente nuevo, o este resumen del libro que también es un podcast porque además viene con comentarios y tal, y lo están comentando 2 influencers, y al final, les digo, son como estrategias, vamos como en la primera ronda de oferta de contenidos pro, y nos está yendo bastante bien. Un poco también contestando la pregunta que había hace un momento, la pandemia bajó los niveles de escucha un poquito,
pero no los bajó del todo, sino que cambiaron las tendencias de escucha, ¿no? De pronto había escuchas en sábados y domingos, que era algo que no habíamos visto antes, ¿no? La gente se trasladaba y había picos en la mañana y en la tarde, pero ahora son como en la noche o incluso a la hora de la comida. Entonces, pues seguimos como ajustando cuerdas en todas partes, ¿no? De qué producimos, qué ofrecemos, a qué hora ofrecemos, a qué países ofrecemos, todo está como con datos, ¿no? De uso de la app, pues nos da como otra visión muy, muy amplia, pero además que sigue cambiando todos los días. Aunque yo les quisiera dar, esta es ¿cómo se llama? La fórmula perfecta, qué es lo que va a pegar, creo que todos estamos averiguándolo todavía. Buenísimo, muchas gracias. Me encantaría seguir hablando y haciendo muchísimas más preguntas, pero la realidad es que, bueno, pronto este evento va a terminar, así que si quieren tal vez podemos hacer como una puesta en común muy resumida, tratar de comprender, bueno, cuáles son tal vez los principales medios o formas hoy por las que tal vez cada uno de nuestros países está generando algún tipo de ingreso. Por ejemplo, tal vez en Argentina podemos llegar a decir que esto puede llegar a ser, y me encantaría también hablar un poquito sobre Parque, que está tomando como una dirección completamente, tal vez, que se sale un poco de la tangente, si se quiere, que ellos están apostando directamente tal vez a los micromecenazgos. Ahora te voy a dar unos segunditos, Guido, para que hables, pero digo, quiero saber si también en sus países las principales formas de monetización son a través de la publicidad, de la venta de servicios de producción, PNT, branded podcast, si comienzan a ver también estos micromecenazgos que recién mencionaba, esto, no sé, Marce, Carlos, Eric, esto les parece que es así, que me estoy comiendo tal vez algún tipo de modelo de ingreso, cuáles son los más comunes y los que ya que están materializados hoy. Pues yo podría contarles puntualmente, pues, como de ese pequeño estudio que hice con respecto a podcasters independientes, cómo se sostienen. Y hay uno del que les puedo hablar que también tiene mucho en común con otros podcasteros reconocidos, y es 13%. Son dos jóvenes que tienen un podcast, y entonces esto es 13% porque son personas apasionadas por el trabajo. Y entonces a partir como de este concepto han creado tertulias, han creado clubes de escucha, han creado un montón de momentos y experiencias alrededor de esa experiencia que te da escuchar su podcast, y lo transforman en otros momentos en los que puedes estar con esos podcasteros. Entonces crearon una lista de distribución por WhatsApp, ahí comparten cada que hacen un nuevo episodio, comparten si producen nuevos podcasts, y en común tienen cuenta en Patreon, y a partir de ahí entonces nos invitan a los oyentes a, si quieres ver más tertulias, si quieres estar en estos contenidos exclusivos, entonces páganos mensual tanto y ya puedes consumir nuestros contenidos. Igual que pasa con cosas de internet, Presunto Podcast, Estúpido Nerd. Muchos podcasts te dicen, tenemos nuestra cuenta en Patreon, y si ustedes quieren apoyarnos, tienen diferentes beneficios por diferentes precios. Espectacular. Nosotros en el estudio de consumo de podcast que hicimos para Argentina, en una de las preguntas hablábamos sobre si aportarían dinero para realizar pequeños micromecenazgos a los podcasts favoritos que más les gusten, por supuesto, y de 2.300 personas, el 48,8% contestó que tal vez lo haría, o sea, bastante bien, y el 31,9% dijo que sí, pero cuando preguntamos si actualmente lo estaban realizando, solamente el 14,5% dijo que lo estaba haciendo, pues el 86% no. Entonces, la última pregunta, y para cerrar, y ya darle paso a Paul y a Rubén, es, Parque tomó la decisión de apostar al micromecenazgo, de ir por un modelo que tal vez se iba de lo más esperado, es algo muy arriesgado, lleva como un montón de planificación y demás. ¿Cómo podrías contarnos un poquito sobre esto? Bueno, sí, como bien lo mencionás vos, nosotros apuntamos desde hace ya 2 años a construir un sistema de bancantes, nos gusta decirle, que se llama Club Parque, donde básicamente lo que hacemos es pedirle a nuestros, no pedirle, sino como invitar a nuestros oyentes, a los que más se sientan representados, no con los contenidos en sí, no apuntamos por ahí tanto a los contenidos en particular, sino al producto general, a Parque como productora, como plataforma,
a suscribirse por un valor mensual que acá en Argentina hoy con los movimientos del dólar ya casi irrisorio, ahora lo aumentamos un poquito, lo actualizamos. ¿Cómo explicarlo? Sí. Y bueno, nada, nos informamos un poquito de cuáles eran los sistemas para que la gente se pueda abonar, para que tenga como un descuento mensual de la tarjeta de crédito, o enviamos links de pago. Y bueno, en un principio, hasta principios de año, estuvimos enviando premios, hacíamos sorteos, hacíamos por ahí vinculaciones con marcas, con librerías, con lugares, espacios de comida, y cada tanto a algunas de esas personas que estaban suscritas al club les mandábamos como un voucher para que vayan a comer o les mandábamos libros. Pandemia mediante, un poco todo eso cambió la dinámica, pero seguimos apostando a atraer la mayor cantidad de gente, a hacer este aporte mínimo para que nosotros... me quedó algo que dijo Fede hace un ratito, que está muy bueno empezar a pensar también, como salir del llanto generalizado, viste que a veces estamos ahí como en esa, no, porque nadie escucha podcast y todo eso, como romper con eso y decir, bueno, vamos a ser más proactivos, vamos a buscar a las marcas. A nosotros por ahí nos surgió esta idea, no para financiar sueldos, digamos, que es la idea, estaría buenísimo alcanzarlo, pero como les dije, tenemos cierto techo, pero sí a nosotros nos permitió muchísimo generar un ingreso que después es una inversión para seguir creciendo. Ads en redes sociales, inversión para mover más los capítulos. Incluso hace poco compramos una placa de sonido que nos vino súper bien para levantar el piso de la calidad de nuestros contenidos. Así que a nosotros eso nos funciona muy bien. La verdad que la competencia es bastante feroz porque hoy hasta los grandes medios están buscando estos sistemas de financiación de sus lectores. Por ejemplo, acá, qué sé yo, Clarín y La Nación lo tienen. Entonces, bueno, y además ahora está Disney Plus y tenemos Amazon, digamos, es bastante difícil competir, pero hemos logrado que haya una cierta cantidad de personas que está identificada con lo que hacemos y que hagan el aporte. Digo, lo hacen más allá de los premios los reciben en parte de agradecimiento. Entonces, bueno, es un laburo de planificación, pero hacia allá vamos. Y esto habla también, ¿no? Por supuesto, de lo importante que es la relación que se genera con el podcast, ¿no? Y cuando realmente hay fidelización y demás, y uno comprende quiénes están detrás, quiénes están haciendo las cuestiones, o sea, todo el tiempo invertido, el dinero invertido y un montón de cosas, de repente también en la audiencia comienza a repercutir y finalmente hacen estas contribuciones que para mí son súper valiosas y el mayor punto, si se quiere, de demostrar esa fidelización. Así que bueno, me encantaría seguir hablando porque creo que podemos hablar muchísimo más todavía del podcasting en nuestros países, pero el evento está cerrando, así que quiero agradecerles a todos por haberse sumado, la verdad que estuvo buenísimo, me llevo muchas cosas, espero que ustedes también y que a la audiencia que ahora está presente también le haya servido para tener como un breve panorama de lo que está sucediendo acá en América Latina. Les agradezco muchísimo a Paul Rodríguez, a Rubén Bastón y a Corti que nos invitaron y confiaron en nosotros, así que vamos a dejar que ellos hagan el cierre de este gran evento. Muchas gracias y nos veremos tal vez en una próxima edición del evento. Hasta luego. Muchas gracias, un gusto. Gracias, chao. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper interesante todo lo que habéis contado, Alejandra. Nos has traído una visión de todo lo que pasa en vuestro lado del charco, ¿no? Que hay muchas cosas parecidas, pero luego hemos visto que muchas también diferencia incluso entre vosotros, y es una visión que no solemos tener por aquí, o sea que nos aporta muchísimo valor también. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad fue súper enriquecedor y esperamos el año que viene estar acá con muchas más novedades, a ver, porque era lo que hablaban, los podcasts cambian todos los días, siempre hay novedades, siempre hay cambios, grandes jugadores que entran, que ingresan, nuevos modelos de negocio, así que vamos a tener mucho de qué hablar, me imagino, en una próxima edición. Así que gracias, nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo.